La anestesia raquídea indica que es la interrupción del estímulo nervioso sensitivo, autonómico y motor al administrar un anestésico local en el espacio subaracnoideo o intradural. Es un bloqueo secuencial que comienza por las fibras más finas, las fibras nerviosas más finas o delgadas, como ser las autonómicas y las termoalgésicas, y terminando en las fibras más gruesas que son responsables del tacto, la presión y la motricidad. Por lo cual se menciona que esta anestesia es un bloqueo neuroaxial cuyo sitio de acción es la raíz nerviosa. Es conocida también como anestesia intradural o espinal. Como todo tiene un comienzo, hay una historia. Es así que en 1860 Alberto Niemann, que es un farmacéutico químico, aísla por primera vez la cocaína. 20 años más tarde, Karl Kolle, un médico austriaco de origen judío, describe la acción anestésica de la cocaína al verificar que hay disminución de los reflejos a nivel de los músculos del ojo en una cirugía de córnea. Es decir, por primera vez se utiliza la cocaína en una cirugía del ojo, más propiamente cirugía de córnea. Posteriormente, Leonardo Corny es un estadounidense que inyecta la cocaína entre las apófisis espinosas en un perro, demostrando de esta manera que esta es una anestesia neuroaxial. Finalmente, Augusto Bier realiza la primera anestesia raquídea en los humanos al administrarse en él y en su asistente, Hildebrand, ¿no? Donde se produce una serie de fracturas, ambos, ¿no? Y demuestran de que, pues, efectivamente no tenían dolor. Para la aplicación de estas técnicas es muy importante recordar la anatomía. Y al igual que el espacio peridural, pues el canal espinal se extiende desde el foramen magno o agujero occipital hasta el hiato sacro. La unión de las vértebras, es decir, la columna vertebral, forma un canal que va a proteger a la médula espinal. Otro de los elementos importantes para esta técnica es saber la extensión de la médula espinal. Por tanto, indicamos que a los 3 meses de la vía embrionaria, la médula espinal se ubica en todo el canal espinal. Ya a los 5 meses esta va a progresar y se va a ubicar a nivel de S1, es decir, de la vértebra sacra 1. Y ya al momento de nacer y los lactantes y menores de 1 año, pues la médula espinal termina a nivel de L3. Ya en la vida adulta todos sabemos que la médula espinal termina entre L1 y L2, dependiendo de la constitución, obviamente, de cada paciente. A veces puede ser entre L2 y L3. Que también nos debe interesar es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente, cristal de roca, que va a dañar el encéfalo y la médula espinal. En un 70% se forma a través de los plexos corroideos de los ventrículos laterales, pasando al tercer ventrículo a través del foramen de Monro y del tercero al cuarto el acueducto de Silvia. Y de aquí va a ir a desembocar en el espacio subaracnoideo. Aquí vemos también, de manera más esquemática, los ventrículos laterales, el agujero de Monro, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo, y a través del agujero central
que es el agujero de Magendie, y los laterales de Luschka van a ser drenados en el canal espinal. ¿Cuál sería la velocidad de producción del líquido cefalorraquídeo? Indican que es de 0,35 ml minuto, o sea, entre 500 ml por día. Sin embargo, no es de una sola vez que este líquido se va a producir, sino que va a haber una tasa de recambio entre 4 a 5 veces por día. Entre la formación y la reabsorción, el volumen total es de 100 a 150 ml. Todo este mecanismo se da a la temperatura normal de nuestro organismo, que es entre 36.8 a 37 grados centígrados, cuya densidad es de 1003 a 1009. Otra fórmula más simple también que es de mucha utilidad es que indicamos que entre los neonatos hay una formación entre 10 a 60 ml, en los lactantes de 4 ml kilo peso y en los adultos 2 ml kilo peso. ¿Cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? Proteger el sistema nervioso central, ¿no?, frente a cualquier agresión, es decir, amortigua cualquier golpe fortuito que pueda darse a nivel del encéfalo o la médula espinal. Mantiene una homeostasis interna, tiene una protección inmunológica, nutrición y obviamente la excreción de los desechos. Al igual que la anterior técnica que habíamos descrito, la técnica comienza a través de la premedicación, tomando en cuenta que durante la valoración preanestésica nosotros hemos determinado el tipo y la actitud con la cual el paciente se desenvuelve. Hay pacientes que pueden colaborar perfectamente, pero hay otros que no. Entonces, es importante hacer una premedicación unas horas antes, ¿no?, dejar en las indicaciones, o caso contrario, en el mismo quirófano, antes de iniciar la anestesia, administramos por vía endovenosa. La posición igual es de cúbito lateral o posición sentada. Hacemos la asepsia-antisepsia y obviamente dentro del material siempre debe estar preparado nuestras agujas espinales. Las agujas raquídeas también han tenido una evolución, al igual que las peridurales. Estas son más finas y más delgadas, que se asemeja casi al grosor de un cabello, ¿no? Es decir, la lesión que se podría producir a nivel de la médula es mínima. Su diferencia, y al igual que las otras agujas, también es en el bisel, es decir, en la punta, ¿no? La de Kuhnke, que es esta de color naranja, generalmente tiene una punta cortante, a diferencia de la Whitaker, que esta es la más utilizada, punta Roma, y si ven aquí, su orificio es lateral, y aquí es en la punta misma. Las posiciones en las cuales se ha hablado es las mismas: sentada, de cúbito lateral y de cúbito prono. Esta posición generalmente se hace en los recién nacidos. Quizás la posición sentada es una de las, nos ayuda un poco más a delimitar de manera casi perfecta, ¿no?, las apófisis espinosas, que deben estar centralizadas y uniformes. Y algunos autores indican que esta posición, una vez que flexiona el paciente la cabeza, estas se consiguen tener una abertura más en relación a la de cúbito lateral. Es utilizada en pacientes obesos, en cirugías ginecológicas o urológicas, cuando solamente necesitamos anestesiar la parte del perineo. Esta técnica se llama anestesia raquídea en silla de montar, porque no precisamos anestesiar ni los miembros inferiores, nada, simplemente la región del perineo. Y la de cúbito lateral,
aunque esta es relativa, pero algunos, como les dije en la anterior clase, también, bueno, pues la posición depende del profesional que va a administrar o va a aplicar esta técnica. Se indica de que es la mejor posición en las pacientes embarazadas con el objetivo de evitar la compresión aorto-cava, que esta hace que disminuya la presión venosa y por ende el flujo hacia el útero y la placenta. Las vías de abordaje son la vía medial y la paramediana a 1 hasta entre 1 y 2 centímetros de la línea media. ¿Cuáles son los planos? Son todos, y con la diferencia de que vamos a atravesar la duna madre, ¿no? Entonces, repasando, tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, el espacio peridural y la dura madre. ¿Cómo vamos a determinar que estamos en el espacio? Quienes hacemos, hay un desarrollo táctil a nivel de los dedos, donde ya una vez que llegamos a perforar la dura madre, se percibe como un leve chasquido, como cuando se atraviesa con una aguja un plástico, ¿no? A ver, cuando ustedes en su casa van a hacer la prueba, y el oído percibe perfectamente, ¿no? Inclusive hasta el que está a nuestro lado. Una vez que llegamos al espacio, igual vamos a retirar el mandril de la aguja y vamos a ver la salida del líquido cefalorraquídeo. La diferencia de esta técnica con la peridural es que esta sí hay determinantes para el bloqueo. Y las causantes de estas son la dosis del fármaco, porque ya no son volúmenes grandes como la anterior, aquí son volúmenes mínimos, pero mayor concentración del fármaco o del anestésico local. La varicidad del anestésico local, porque esta va a ir en relación a la densidad del líquido cefalorraquídeo. Cuando enfoquemos el tema de los anestésicos locales, ahí van a recordar ustedes referente a lo que sí tiene importancia, la densidad del líquido cefalorraquídeo. La turbulencia del líquido cefalorraquídeo, sobre todo en pacientes embarazadas, que por el crecimiento del útero hay cierta compresión contra la columna vertebral, lo cual que la curvatura hace que a nivel de la región lumbar se pronuncie más, por ende esta va a influir sobre la turbulencia normal que tiene el líquido cefalorraquídeo. Y obviamente las curvaturas, ¿no? Porque cuanto más pronunciadas, tal vez pueda ejercer mayor presión el líquido cefalorraquídeo para vencer esa presión tenga que tener, o tal vez esté limitada de alguna manera, como son en las cifoescoliosis. ¿Cuáles son las indicaciones? Son todas las quirúrgicas del abdomen inferior hasta las extremidades inferiores, ¿no? Entre estas tenemos las más comunes, las de traumatología, las urológicas y las de obstetricia. Sin descartar que se pueda realizar también dependiendo, ya les dije, de la habilidad del cirujano, el tipo de cirugía y la duración, porque otra diferencia que tiene en cuanto a la peridural es la duración de esta técnica, que es menor, entre 1 hora a 1 hora y media. Entonces, probablemente por decir una apendicitis aguda, no complicada, puede perfectamente realizarse con esta técnica anestésica. ¿Cuáles son las indicaciones? Al igual que las otras, son de diagnóstico, terapéuticas y quirúrgicas, ¿no? Para el diagnóstico, algunas patologías del sistema nervioso autónomo, para las insuficiencias vasculares,
Y dentro de las terapéuticas, pues ayuda bastante si se asocia a un opioide para el tratamiento del dolor crónico, como es oncológico o no oncológico, como ser en algunas pancreatitis, las oclusiones vasculares y espasmos del miembro inferior. Contraindicaciones. Como siempre, hay las absolutas y relativas, siendo una de las más a tomar en cuenta es el rechazo del paciente. Nada se puede hacer si el paciente no está de acuerdo. La sepsis generalizada, las coagulopatías, un aumento de la presión intracraneal. Entre las relativas tenemos la infección localizada, porque si a nivel que quisiéramos hacer entre L3 y L4 hubiera una infección, pero es posible realizar quizás segmentos más superiores, ¿no? La hipovolemia, esto se puede restablecer o compensar al paciente y no sería una contraindicación, así como para no realizar la técnica. El dolor lumbar es muy importante que durante la valoración preanestésica es indagar sobre si no tiene algún dolor, si no se golpeó, si no tuvo algún trauma, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente lesiones nerviosas que pueden también ser causa de que, si no hemos preguntado, responsabilizarnos posteriormente de que por la técnica que se ha realizado, ellos han quedado con cierta lesión. El nivel segmentario, ¿qué indica esto? El nivel que debe alcanzar nuestro bloqueo para las determinantes o las determinadas cirugías a realizarse, ¿no? Por ejemplo, de la extremidad inferior es que alcancemos a un nivel de T2 haciendo entre L1 y L2. Alcanzar este nivel es una buena región anestesiada donde el paciente no va a sentir nada. Extremidades inferiores, cadera, útero y vejiga y próstata también es a nivel T10, ¿no? Que alcancemos hasta nivel de T10. ¿Dónde está? Aquí está, T10. Y obviamente para las extremidades inferiores con isquemia, ¿no? Que realizan sobre todo los traumatólogos para evitar mayores sangrados, pues entre un T8, ¿no? Nuestro nivel debería llegar. Parece alto, ¿no? Pero no. Es por el problema de que una vez que ponen el torniquete, pues esto impide la circulación y retorno venoso, y cuando esto se libera, pues hay que tener mucho cuidado de que al liberar el torniquete pueden también liberarse algunas toxinas y desencadenar una bradicardia. Perdón. Y para otras cirugías abdominales, como ser de vesícula, perfectamente debemos alcanzar un nivel de T4, esto por la tracción del peritoneo mesenterio, que muchas veces los cirujanos no son tan delicados para realizar este procedimiento. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos? Igual, a nivel cardiovascular, quizás es el sistema más importante y donde mayor repercuten los anestésicos, es que por bloqueo simpático, pues vamos a tener con esta sí una hipotensión de manera más acelerada, a diferencia de la peridural, y que nosotros tenemos un valor permisible para manejar al paciente entre un 15 a 20%. Es decir, si el paciente tenía una presión arterial inicial o basal, que decimos entre 100 a 60, pues nos permitirá el chance de que baje entre 90 a 60, ¿no? Entonces, ese es el valor permisible entre 15 a 20, que sí nos puede, para que el paciente se mantenga lo más estable posible. Obviamente que más allá del 20% nosotros ya no podemos permitir, hay que hacer la infusión de una carga rápida o probablemente, si es necesario, el uso de algunos vasoconstrictores de acción periférica. Y si esto continúa, puede darse una bradicardia.
A nivel del sistema respiratorio, el bloqueo torácico alto, sí puede haber un bloqueo ligero de los músculos accesorios respiratorios, ¿no? Como son los intercostales. Y si llegamos hasta T1, probablemente hasta alcancemos bloquear las fibras cardioaceleradoras y eso pues es un conflicto no solamente para el paciente, sino para el mismo profesional. El flujo sanguíneo cerebral muy poco puede repercutir, excepto que la presión arterial baje más allá de lo permitido. A nivel gastrointestinal, sabemos que muchos órganos abdominales están inervados a partir de T6 a L2 y lo que nos va a producir sí o sí es la relajación de esfínteres. A nivel renal, pues hay una disminución de la filtración glomerular y por ende el gasto urinario. Las complicaciones inmediatas, lo mismo, siempre vamos a ir repitiendo casi de manera sistemática todo en la hipotensión en primera instancia, que si esta es bastante sostenida, puede llegar a una bradicardia y esto debemos revertir sí o sí. La punción hemática con esta tal vez un poco es mínima por el grosor o el calibre de la aguja que les he mostrado al principio, pero sin embargo hay que tener bastante cuidado porque una vez que hacemos la punción siempre debemos aspirar antes de administrar el anestésico local. La disnea y la apnea es por bloqueos altos si producimos, las náuseas y vómitos si persiste la hipotensión por un reflejo simpático y vagal, ¿no? Y obviamente las parestesias. Las complicaciones mediatas. Hemos dicho que es después de las 24 horas. La cefalea postpunción ya con estas agujas es mínima. El dolor de espalda de la misma manera. Las infecciones a nivel de las meninges, pues es por la mala asepsia, por eso hay que tener bastante cuidado con el uso del material que debe ser todo estéril. La retención urinaria también ya está un poco controversial, que en algunos pacientes entre 1 a 2% es la incidencia con que puede presentarse. Y el síndrome de la cauda equina, cuando hacemos esta técnica en silla de montar, ¿no? Cuando el paciente lo mantenemos después del bloqueo y la administración del anestésico local, entre unos 3 a 5 minutos, ¿no? Y puede ser por persistencia del anestésico en esa región, sin embargo, es transitoria. Las ventajas. Obviamente que los bloqueos regionales siempre van a tener ventaja en cuanto a la anestesia general, porque el paciente siempre o generalmente está consciente, ¿no? Y si sedamos, pues también es una sedación casi superficial, no es una sedación profunda, excepto en los niños, ¿no? Que el niño puede despertarse rápido y es incómodo que después despierte y no pueda moverse. Aunque con los niños no, bueno, con esta técnica sí hay el bloqueo motor, a diferencia de la anestesia caudal que habíamos hablado en la anterior clase. ¿Qué va a disminuir con esta anestesia? Va a haber una disminución de la respuesta metabólica al estrés, hay menor pérdida de sangre y por ende hay una menor incidencia de tromboembolismo. Y la morbilidad del paciente quirúrgico de alto riesgo, ¿no? Es decir, es una técnica muy bien aplicada, sobre todo en cardiópatas, porque nosotros manejamos el nivel hasta donde puede llegar el bloqueo. Sin embargo, como tiene ventajas, también tiene desventajas, ¿no? Una de ellas es que nos baje de manera súbita, sin darnos tiempo a nosotros hacer el tratamiento, que obviamente ya dependiendo de la habilidad del paciente, nosotros debemos tener preparados o hacer una carga previa antes de la administración de esta anestesia.
La cefalea y dolor de espalda, característico sobre todo en las mujeres, sobre todo en las premenopáusicas, porque hay que recordar que dentro del síndrome de la menopausia, pues viene asociada generalmente con muchos males o que la paciente describe, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. La neurotoxicidad y la cardiotoxicidad también es muy importante. Esto no se olviden, van a recordar para cuando estemos enfocando en el tema de los anestésicos locales. Y por último, las complicaciones neurológicas, que esto van a ser tal vez un pequeño pinchacito que le demos en algún nervio, que puede persistir cierta parestesia transitoria y puede mejorar, porque a diferencia de la aguja peridural, pues esta es muy fina, ¿no? Es como un pellizco que le podríamos dar prácticamente. Y quizás la mayor desventaja es el tiempo de duración de esta anestesia, que no va más allá de 1 hora a 1 hora y media. Al igual que la otra, debemos valorar con la misma escala de Bromach, ¿no? Que va a evaluar el bloqueo motor. Es decir, esta ya es diferente, ¿no? Yo les dije la otra, la modificada, que era de 1 al 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y esta viene de 0 a 3, ¿no? Entonces, un Bromach 0 es que no tiene ningún bloqueo. Aquí vemos que el paciente está moviendo perfectamente los miembros inferiores. En el Bromach 1, que solamente puede mover apenas la rodilla, pero sin embargo el pie también mueve, ¿no? Pero no puede levantar la pierna. Y aquí en Bromach 2, ya no puede ni mover la rodilla y solamente el pie. Y Bromach 3, obviamente un bloqueo total, donde ya no hay movimiento ni de los dedos y menos levantar la pierna. Eso es todo, jóvenes. Es un tema quizás similar al otro, muy corto y breve, y que espero que sea útil, y alguna duda si tuvieran en este momento, estoy dispuesta a aclarar las preguntas. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Diga. Ah, como usamos bupivacaína pesada, ¿esta sería una contraindicación, digamos, en caso de un paciente diabético? No. Ya vamos a hablar esto de la bupivacaína pesada, por eso es que les había indicado que hace mucho que dentro de los determinantes del bloqueo habíamos indicado la varicidad del anestésico local, ¿no? O sea, esta es tu pregunta, a pesar de que va muy por adelantado, porque esto lo vamos a enfocar con los anestésicos locales, porque los bloqueos regionales, pues el uso de los anestésicos locales se da independiente de cuál de ellos usemos, tienen sus características. ¿Ok?